reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. In the course of the En night, aquellos días, Jacob arose, todavía de noche, se levantó Jacob, tomó a las dos mujeres, las dos siervas y los 11 hijos, crossed the ford. y cruzó el vado de Jaboc. After he had taken them Pasó con across, ellos el torrente e hizo pasar cuanto poseía, over all his y possessions, él se quedó solo. Jacob was left there alone. Un hombre luchó Some man con wrestled él hasta la aurora, break of dawn. y viendo When the man saw que no le podía, nail over him, le tocó la articulación del muslo socket, y se la dejó tiesa mientras peleaba con él. as they wrestled, Y el hombre man then said, le dijo, "Let me go. suéltame, It is daybreak." que llega la aurora. But Jacob said, Respondió, "I will not let you no go." te soltaré hasta que me bendigas. The man asked, Y le preguntó, ¿cómo te llamas? He answered, Contestó Jacob. Le replicó, Then the man said, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, Jacob, porque but as Israel, has luchado con dioses y con hombres y has podido. beings, and had prevailed. Jacob Jacob then a asked, su vez preguntó, "You tell me your name." dime tu nombre. Respondió, He answered, ¿por qué "Why should you want?" me preguntas mi nombre? With that, he Y le bendijo. Jacob named the Jacob llamó a aquel lugar Penuel, because I have diciendo, seen God face he visto a Dios cara a cara y he quedado vivo. my life has been spectacular. Cuando atravesaba Penuel, At sunrise, salía el sol Penuel y él iba cojeando. went along because of his hip. Por eso, That is why los israelitas hasta hoy no comen el tendón de la articulación del muslo, hip socket. porque Jacob fue herido Jacob's hip en socket dicho was struck tendón at the side del muslo. Verbum Domini. In justice I shall Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. Con tu apelación, Señor, vengo a tu presencia. hear, O Lord, Señor, escucha mi apelación. attend to my Atiende a mis clamores. hearken to my prayer Presta oído a mi súplica, without deceit. que en mis labios no hay engaño. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. You let my judgment come. Emane de ti la sentencia. Behold what is Mira en tus ojos la rectitud. Aunque sondeas mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes el fuego, no encontrarás malicia en mí. Con tu apelación, Señor, vengo a tu presencia. I call upon Yo you. te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Incline your ear to Inclina el oído y escucha mis palabras. show your wonder. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Con mi apelación, Señor, vengo a tu Hide me presencia. in the shadow of your wings. Guárdame como a los niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme, porque yo con mi apelación vengo a tu presencia. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I am the good shepherd. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. I know my sheep. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. A demoniac who could En not aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo, the demon was echó al demonio y el mudo habló. The crowds were La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. in Israel. But the Pharisees En cambio,
Los fariseos decían, este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesus went around Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino and curing y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. the crowds. Al ver a las gentes, se compacía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Then he said to his disciples, Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. "Ask the master Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. verbum Domini." Laus tibi Christe. As Christians, we're naturally Como cristianos, naturalmente estamos atraídos a aquella época cuando el Señor iba por todos los pueblos y aldeas predicando. Y qué maravillosa fue esa época. También imaginamos believed when we encountered him. estar entre aquellos que hubiesen encontrado al Señor, no aquellos que rechazaron a Jesús. Words to other sources. And it's hard to believe Y es difícil creer que cualquier persona afirmara que las palabras y hechos del más hermoso de los hombres, Jesucristo, one other than pudiesen ser atribuidas a alguien que no fuera Dios. when we read Y sin embargo, cuando revisamos la relación plenamente, cuando miramos solamente given to all la crucifixión, nos damos cuenta que todos hemos recibido gracias para que podamos ser salvados, the gift of faith. pero no todos hemos recibido el don de la fe. God's not giving the Y no es que Dios no esté dando el don de la fe, we have sino que no lo aceptamos, no le decimos que sí. Nosotros tenemos libre albedrío para aceptarlo. Así que el don de la fe es ofrecido en cada encuentro con Dios vivo, cuando nos llama y revela su amor a nosotros. in our weakness. Y en nuestra debilidad Jacob wrestling with an angel moments. We look esperamos momentos como el de Jacob, cuando lucha con el ángel. Esperamos milagros, momentos maravillosos para que sean la base de nuestra bendición y la fe en nuestras vidas. to the good God Así que el buen Dios, sin embargo, no será puesto a prueba, ni hace falta que sea puesto a prueba. grounding our personal El salvation. milagro que cimienta nuestra salvación personal es primero que nada la vida. Dios nos ha amado tanto que nos ha creado. Su amor precede todo bien que podemos hacer y es el cimiento más sólido, es el bien más grande. Ese bien In him willing us está cimentado en Él queriendo que existamos. Y esa es nuestra seguridad, el mero hecho that every que debe ser indudable, que cada persona es creada, recibe vida en el momento de la concepción y es infundida con expressions of derechos inalienables y expresiones de amor de parte del Creador, quien nos ha llamado a existir. in the book of Genesis, En el libro del Génesis Jacob wrestling vemos que Jacob lucha con el ángel, who reveals the face quien revela la faz de Dios, and blessing. su presencia y bendición. The Lord reveals El Señor se revela a sí mismo no como una fuerza impersonal, sino como el Dios que interviene, quien está dispuesto a luchar contra los hombres. our God enters into human Dios ingresa a la historia humana, nuestra historia personal, for us, para cuidar de nosotros y bendecirnos, para salvarnos del pecado y de la muerte, save us from para falling salvarnos de seguir el camino que se aleja de Él. his promise. Dios cumple sus promesas. Sometimes A veces, holy relationship en esta santa relación, to our Creator, como we criaturas de nuestro Creador, somos como Jacob, quien recibe el nombre Israel, que significa rise with God. uno We que are created lucha with con Dios. desire to know God, to see his face. Recibimos el deseo de conocer a Dios, de ver su faz, de estar cerca de Dios. Unlike Jacob, A diferencia de Jacob, when the wrestle usualmente nos damos por vencidos cuando la lucha es difícil, a veces como resultado de gran dolor en nuestras vidas. the popping his hip out of the socket,
simbolizado por el momento en que Jacob someone we love. sufre la lesión en su ingle. Spiritual battle, a Pero even la fe es una batalla espiritual, un desafío, incluso cuando nos vemos enfrentados a God and His care for us. tantos testimonios de Dios y su cuidado de nosotros. Beautiful section Hay una hermosa sección there in the catechism, en beginning el with catecismo, paragraph comenzando con el 27-25. párrafo 27-25. Prayer is both La oración a es determined una gracia response on our y una part. respuesta determinada de parte nuestro. Supposes effort. Siempre presupone The great esfuerzo. figures of prayer Los don't grandes mention orantes de la antigua alianza antes de Cristo, as well as some así como la Madre de Dios y los santos con Él, nos enseñan que la oración es un combate. against whom? ¿Contra quién? Question. Es una pregunta. Against ourselves and Contra against nosotros mismos y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. we pray as Se ora como se we vive, live as we porque pray. se vive como se ora. If we do not want El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. spiritual battle, El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. ultimately the battle is not against God, Al final el combate no es contra Dios. Dios constantemente nos da gracia, but it's against those things sino es contra aquellas cosas que han de impedirnos de vivir totalmente en Dios, de vivir en completa seguridad en Él. Nuestra frágil comprensión y paciencia, la mentalidad del mundo, de la esterilidad del mundo, la falta de la fe y or lack of una de las flojeras más prevalentes, la falta de vigilancia. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, efectivamente. sentence, we Y pray esta as we breve because we oración, live as we pray. That also is super important. oramos como vivimos porque vivimos como oramos, es importante porque a veces la gente piensa que no importa cómo vivamos. La gente piensa, puedo vivir como yo quiera, siempre y cuando yo rece. Pero Because of quedamos fuera del estado de la gracia a causa del pecado mortal, cuando estamos habitualmente en el pecado mortal. God. So De esa forma no vamos a llegar a ver a Dios. Por eso Jesús dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Si no tenemos pureza de corazón por nuestras acciones, not just in chastity, no but solamente por la castidad, sino a unique way. todo tipo, aunque la castidad tiene una forma singular de impedirnos ver a Dios, All those pero en todos los obstáculos, of God al no vivir la ley de Dios, have entonces no been fulfilling. llegaremos a tener una vida de oración exitosa y bendecida. Así que aquellos que dicen que God in all the buscan a Dios en todos los lugares equivocados, así que utilizan otras formas de oración and que no son cristianas, sino viven una vida cristiana, Dios, sí, Dios se revela a sí mismo to those a veces a aquellos que no viven en estado de gracia para poder convertirlos, convert them away. y se alejen del camino que los lleva lejos de Él. Our Pero nuestra vida de oración as our life ha de mejorar a medida que nuestra vida mejora. No son dos cosas separadas, van de la mano. as we pray, we receive grace. Cuando oramos recibimos gracia para vivir una vida nueva y cuando vivimos una vida nueva le decimos que sí, esa gracia, Life increases. nuestra vida de oración aumenta. Eso quiere decir que no será un combate ni permanecerá un combate. No, Hopefully that makes sense. espero que So tenga sentido lo que estoy diciendo. Pero al encontrar a Dios es un don, es una gracia, pero también es una labor. La fe en Dios es una gracia libremente ofrecida por reveals aquel que se revela a sí mismo. the truth about who God La verdad acerca de quién es Dios how he has been y revealed cómo Él nos ha sido revelado de la forma más perfecta en Cristo, que Él ha mostrado su rostro a nosotros, has to be taught to us. tiene que sernos enseñado. Jesus is the one sent Jesús to reveal es el que fue enviado a revelar la faz de Dios a nosotros, his desire su to cuidado amoroso, su deseo de salvarnos de nuestros pecados y de darnos vida nueva, save life. su propia vida que infunde en nosotros. Dios es fiel a sus hijos Love always precedes y us su amor siempre nos precede, the way that Jesus iluminando el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él mismo nos muestra, nos enseña cómo rezar. Él aún camina con
nosotros.